Buenos días a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a conocer la primera tabla de identidades principales que corresponden al ángulo simple. Por lo tanto, empezaremos indicando que todas estas funciones se aplican cuando tenemos un ángulo desconocido, al cual en este caso lo hemos denominado como x, y sobre el cual podemos realizar algunas equivalencias. Entonces empezaremos identificando las identidades fundamentales, las cuales serán el seno, el coseno y la tangente. Como en el ejemplo del triángulo tenemos que este ángulo se llama x, entonces también completamos como seno de x, coseno de x o tangente de x. Recordemos también que por definición un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo de 90 grados y para identificar la hipotenusa necesitamos reconocer cuál de los tres lados será el más largo. En este caso aquí podemos ver que este es el lado más largo, por lo tanto corresponderá a la hipotenusa. También podemos identificar la hipotenusa como el lado que se encuentra opuesto al ángulo de 90 grados. Por lo tanto aquí podemos ver que tenemos el ángulo de 90 grados y siempre el lado que se encuentre opuesto a él va a ser la hipotenusa. Igualmente, como aclaración, los catetos y la hipotenusa aparecen solamente cuando el triángulo es rectángulo. Y a partir de aquí podemos reconocer las principales identidades. Entonces la primera identidad, que es el seno del ángulo x, va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En el gráfico aquí tenemos el ángulo, el cateto opuesto va a ser el que se encuentra al frente, mientras que la hipotenusa será el lado más largo. Para el coseno de la misma forma vamos a tener que por definición ahora tendremos el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En el gráfico, el cateto adyacente será el cateto que se encuentra junto al ángulo, mientras que la hipotenusa sigue siendo el lado más largo. Y finalmente tenemos la tangente de x, en donde tendremos por concepto que va a ser igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Como seguimos con el mismo ángulo x, el cateto opuesto será el que se encuentre al frente, mientras que el cateto adyacente será el que se encuentre al lado. Entonces de esta forma deducimos las tres identidades fundamentales. Sin embargo, estas mantienen un complemento con tres identidades más, las cuales se llaman cosecante, secante y cotangente. Para relacionarlas, aquí podemos observar que mientras el seno de x va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, la cosecante tendrá los mismos valores pero invertidos. Entonces primero tendremos la hipotenusa y luego el cateto opuesto. Si comparamos al coseno con la secante, podemos ver que en el coseno el cateto adyacente se encuentra en el numerador, mientras que en la secante el cateto adyacente es el denominador. Igualmente la hipotenusa en el coseno es denominador, mientras que en la secante la hipotenusa se encuentra como numerador. Para la tangente su inversa será la cotangente, y aquí podemos observar que mientras la tangente tiene el cateto opuesto en la parte de arriba, la cotangente mantiene el cateto opuesto en la parte de abajo. En la tangente el cateto adyacente va a ser el denominador y el adyacente en cambio va a estar como numerador para la cotangente. Como podemos ver, la relación se encuentra entre el seno con la cosecante, el coseno con la secante, mientras que la tangente es inversa con la cotangente. A partir de aquí tenemos 6 identidades fundamentales, las cuales serán seno, coseno, tangente y sus inversas cosecante, secante y cotangente. Sin embargo, a partir de aquí también descubrimos una nueva propiedad en donde vamos a tener la relación entre la cosecante y el seno, la secante y el coseno y la cotangente y la tangente, la cual habíamos mencionado que es inversa, por lo cual vamos a escribir que la cosecante será 1 sobre seno y de la misma forma para las otras dos identidades. Por lo tanto, la relación entre estas 6 identidades se va a conocer como inversas. Para este caso, si necesitamos demostrar por qué la cosecante de x será igual a 1 sobre seno de x, podemos hacer la transformación de los conceptos. Como ejemplo vamos a tomar la primera ecuación
en donde nos proponemos demostrar que la cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x. Para este caso, la cosecante de x podríamos decir que es igual a 1, mientras que el seno de x lo podemos reemplazar por sus definiciones. Si regresamos a la tabla anterior, vemos que en la primera fórmula el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, en vez de colocar seno de x, podríamos reemplazar con el concepto que es cateto opuesto dividido para la hipotenusa. Así que de esta manera podemos observar que en la parte derecha se nos forma una fracción compleja pero incompleta, por lo cual en esta parte necesitamos complementar el valor que nos hace falta para aplicar ley de extremos y medios. Entonces la cosecante de x podemos decir que es igual al 1 del numerador, y como sabemos que la línea de fracción importante es la que se encuentra justo debajo del 1, reconocemos que la parte que se encuentra incompleta va a ser el numerador, así que lo vamos a complementar colocando sobre 1. En tanto que esta parte del ejercicio, como está compuesta de numerador y denominador, no necesita aumentar nada, por lo tanto solo vamos a copiarlo. Ahora aquí podemos multiplicar extremos con extremos y podemos hacer 1 por hipotenusa, que nos va a quedar hipotenusa. Mientras que para obtener el denominador necesitamos multiplicar medios con medios. Entonces aquí haremos 1 por el cateto opuesto, que seguirá siendo cateto opuesto. En la parte izquierda teníamos que esto es cosecante de x, y finalmente necesitamos conocer a qué es igual la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces en la tabla de identidades fundamentales vemos que hipotenusa sobre cateto opuesto la tenemos en la cuarta fórmula, la cual nos indica que es igual a cosecante de x, así que podemos reemplazar estos valores por esta identidad. Por lo tanto, aquí tendríamos que la cosecante de x es igual a la cosecante de x. De esta forma demostramos que la primera fórmula es correcta, mientras que las otras dos fórmulas, como tienen similar demostración, no lo vamos a comprobar. Pero lo que necesitamos recordar es que las identidades inversas van a tener esta nomenclatura. Adicionalmente, para resolver ejercicios en donde se pide demostrar identidades, también necesitamos otra tabla adicional, la cual se conoce como identidades por cociente. Estas se componen de dos identidades, las cuales son que tangente de x será igual a seno de x sobre coseno de x, y que cotangente de x será lo inverso, en donde el coseno va a ir arriba y el seno va a ir abajo. Para realizar la demostración de la primera identidad, podríamos decir que tangente de x es igual a seno de x, que sabemos que por definición es cateto opuesto, dividido para la hipotenusa, mientras que coseno de x, que se encuentra en el denominador, vamos a afirmar que es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora vemos que en la parte derecha tenemos una fracción compleja, en la cual dentro del numerador ya tenemos una fracción y en el denominador también tenemos otra fracción. Como hay 4 valores, podemos aplicar ley de extremos y de medios. Entonces aquí vamos a tener que multiplicando extremos, cateto opuesto multiplicado por hipotenusa va a ser igual a cateto opuesto que multiplica a la hipotenusa. Colocamos la línea de fracción y para obtener el denominador vamos a hacer medios por medios. En el medio tenemos hipotenusa por cateto adyacente, así que vamos a escribir esa multiplicación. Mientras que en la parte izquierda recordemos que teníamos tangente de x. De esta forma la parte izquierda va a ser igual a la parte derecha, en donde podemos simplificar hipotenusa con hipotenusa, y los valores que nos van a quedar van a ser el cateto opuesto que divide al cateto adyacente.
En esta parte necesitamos recurrir a la definición de a qué identidad le pertenece el cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces recurrimos a las identidades fundamentales y buscamos donde diga cateto opuesto sobre adyacente. Vemos que esa identidad es igual a tangente de x, así que vamos a reemplazar esa división por esta identidad. Entonces en la parte derecha tendremos que eso es tangente de x, mientras que en la parte izquierda teníamos también tangente de x. Aquí podemos observar que esta identidad sí se cumple, por lo tanto esa es la forma de demostrar que esta identidad, la cual necesitamos recordar posteriormente, es verdadera. La forma de demostrar que cotangente es coseno sobre seno es similar, así que la daremos también por válida. Entonces de esta tabla necesitamos recordar esta parte izquierda, la cual nos va a permitir realizar demostraciones de ejercicios posteriormente. Y para finalizar también tenemos dentro de las tablas principales un grupo de identidades las cuales se conocen como pitagóricas, en donde tenemos la primera que será que el seno cuadrado más el coseno cuadrado de un ángulo será igual a 1, también que la secante cuadrada va a ser igual a 1 más tangente cuadrada, y la cosecante cuadrada de x será igual a 1 más cotangente cuadrada. Estas tres identidades son las que nos van a permitir resolver ejercicios posteriormente. Sin embargo, para identificar de dónde aparecen, vamos a hacer la demostración de la primera fórmula, para lo cual necesitamos recurrir al concepto de círculo trigonométrico, por lo cual en esta parte necesitamos recordar que esta parte externa se conoce como circunferencia, mientras que la parte interna se conoce como círculo. Igualmente, como parte del concepto del círculo trigonométrico, tenemos la definición del radio, que para este caso, si trazamos desde el centro hacia cualquier extremo de la circunferencia, vamos a tener que este radio es igual a una unidad. Por lo tanto, en esta manera podemos concluir que el círculo trigonométrico es una circunferencia que tiene como radio la unidad. La característica que de aquí destacamos es que si trazamos una línea desde el origen hacia el extremo pero completamente vertical, vamos a identificar que este nuevo radio también mide la unidad. A partir de aquí empezamos a manejar conceptos importantes dentro de la circunferencia, en donde por ejemplo decimos que toda línea horizontal siempre va a ser igual al coseno y toda línea vertical siempre será igual al seno. Para demostrarlo, por ejemplo, podemos trazar un nuevo radio que se puede encontrar inclinado, al cual le podemos trazar sus componentes. Entonces, si trazamos desde el punto extremo una línea vertical y desde ese mismo punto extremo trazamos una línea horizontal, vemos que tenemos identificadas las componentes. Vamos a colocarlas como líneas segmentadas para identificar que estas son componentes. Y encontramos las primeras equivalencias. La primera es que esta línea vertical era equivalente al seno, así que el valor de toda esta parte del segmento de la línea es exactamente igual al mismo valor que tenemos en esta componente. Por lo tanto, podemos deducir que esta parte también va a ser igual al seno, mientras que el coseno va a ser la distancia desde el origen hasta el toparse con la componente, y también la tenemos en la parte de arriba. Por lo tanto, la parte superior también podemos decir que es igual al coseno. Vamos a colocar el valor de este nombre un poco más a la izquierda para identificar el triángulo. Y a partir de aquí ya podemos identificar la primera identidad a partir del triángulo rectángulo que se forma. Por lo tanto, su componente horizontal será un cateto, el cual tiene la medida del coseno, mientras que la otra componente será el otro cateto y va a tener la medida del seno. Recordemos que al inicio habíamos dicho que todo radio es igual a 1, aquí podemos colocar que esto mide una unidad. Como vemos que este triángulo que se acaba de formar dentro de la circunferencia corresponde a un triángulo rectángulo, aquí podemos definir también el teorema de Pitágoras, el cual nos indicaba que la hipotenusa al cuadrado era igual a un cateto al cuadrado
más el otro cateto al cuadrado. Dentro del gráfico vemos que la hipotenusa mide 1, entonces reemplazamos ese valor y nos va a quedar al cuadrado. Mientras que para la parte derecha, uno de los catetos va a estar al cuadrado y sabemos que puede valer seno. Por lo tanto vamos a reemplazar en vez de cateto, seno cuadrado y complementamos con el otro valor que nos pide el otro cateto también al cuadrado. El valor del otro cateto sabemos que es la medida del coseno, entonces la fórmula se va a complementar como coseno cuadrado. Desarrollamos las operaciones indicadas, 1 al cuadrado es 1, al seno cuadrado no le podemos hacer nada, sin embargo el seno siempre se saca de un ángulo, al cual lo vamos a llamar x, mientras que el coseno también se encuentra al cuadrado, pero siempre sacamos el coseno de un ángulo. Entonces aquí podemos observar que ya tenemos demostrada la primera identidad trigonométrica, la cual nos va a servir para resolver los ejercicios posteriores. No obstante, para demostrar las dos restantes identidades, necesitamos trazar las otras líneas del círculo trigonométrico. Aquí, por ejemplo, esta línea vertical que topa en un solo punto a la circunferencia y que se encuentra en la parte exterior va a ser la tangente. Y si a este radio que se encuentra en color negro lo proyectamos hasta que se tope con la tangente, esta línea será conocida como secante. La vamos a trasladar a la parte de afuera para recordar que toda esta dimensión pertenece a la secante. Aquí podemos comparar que tenemos la misma dimensión. Aquí vamos a trazar estas líneas para indicar que estas dos líneas miden lo mismo y la parte interna es la secante, pero está trasladada únicamente hacia afuera. Mientras que esta parte interna que nosotros podemos observar que se pinta en color amarillo va a ser conocida como la cosecante. Igualmente, para poderla nombrar, la vamos a trasladar hacia afuera. Y aquí podemos ver que esta línea es la cosecante. Vamos a darle la vuelta a los nombres para identificarlas de forma correcta. Entonces esta parte externa es la secante que va a medir desde esta parte superior hasta esta parte inferior. Y la cosecante será esta línea que está en color amarillo que trasladada hacia afuera será esta distancia, por lo cual aquí vamos a colocar el nombre de cosecante. Entonces en el gráfico vamos a observar que toda línea horizontal, en este caso este segmento, va a pertenecer al coseno. La línea vertical va a ser la medida del seno. Esta línea inclinada que se encuentra en este momento en color verde se va a llamar cosecante, mientras que la secante va a ser toda la distancia de la línea inclinada hasta toparse con la tangente. A su vez, la tangente es la línea externa que topa la circunferencia en un solo punto por su parte externa. Y para culminar el gráfico, aquí podemos agregar una línea adicional en la cual podemos trazar en forma horizontal, al igual que la tangente, por la parte externa, desde un punto de la circunferencia hasta toparse con la línea de la secante, pero en esta ocasión esta línea va a llamarse cotangente. Entonces aquí podemos observar que ya tenemos trazadas todas las líneas que pertenecen al círculo trigonométrico, y desde aquí ya podemos identificar cómo aparecen las otras dos fórmulas para resolver los ejercicios de identidades. Recordemos que la parte importante de esta tabla es conocer estas tres fórmulas, las cuales nos van a servir para resolver ejercicios posteriormente. Entonces aquí tenemos en forma de resumen la tabla de identidades principales para el ángulo simple, la cual se compone de tres partes. Las identidades pitagóricas, en donde tenemos las tres que aparecen del círculo trigonométrico, las identidades por cociente, que son las relaciones entre la tangente, el seno y el coseno, y las identidades inversas, que pertenecen a la relación entre el seno con la cosecante, el coseno con la secante y la tangente con la cotangente.
Entonces, con esta primera tabla podemos resolver ejercicios en donde se piden demostrar identidades que trabajen con un ángulo simple. De esta manera hemos ya recorrido la parte teórica de la demostración de identidades y en el siguiente video vamos a trabajar con ejercicios de aplicación.